Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Natalia Martínez Lemos, estudiante de Economía. Bueno, la idea como tal de este podcast es hablar acerca de todo lo que pasó en Colombia desde el siglo XX y cómo este fue tomando matices desde la perspectiva social, política y también económica. Eh, Obviamente, también destacando conflictos que sucedieron en 1950 y bueno, cómo estos fueron evolucionando de cierta manera hasta lo que nosotros al día de hoy conocemos. Si bien es cierto, Colombia empieza a tener un desarrollo o un movimiento social, político y económico, eh, tomando como referencia de cierta manera modelos sociales, políticos de otros países que fueron, digamos, replicados acá en Colombia. Entre 1910 y de ahí en adelante, todo el siglo XX prácticamente, pues hubo muchos movimientos políticos como el comunismo, socialismo, el fascismo y bueno, también sale a relucir el capitalismo. Eh, digamos que estas fueron bases para tomarlas como ejemplo que se aplicaran acá en Colombia. Pero algo era muy claro y es que en Colombia éramos una sociedad altamente inclinada por el bipartidismo, tanto del partido liberal como el partido conservador, que se inclinaba más hacia la derecha, y el liberal, que se inclinaba más hacia la izquierda, más a derechos y obviamente apertura económica, social y bueno, y otros factores que también eh, otros factores también a destacar. Y si bien es cierto, también debemos decir que al ser una nación bipartidista, muy inclinado a ese tema político, pues realmente digamos que era la opción blanco o negro, no había más opciones. Eh, digamos, ya internamente en lo que pasaba ya socialmente dentro de la sociedad colombiana en ese tiempo, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, empezaban a sentirse más esos movimientos, sobre todo para la sociedad campesina, y la sociedad campesina evidenciaba muchas brechas en general, en donde el Estado estaba totalmente ausente, en donde, en donde los terratenientes abusaban de los latifundios. eh, y bueno, para entender un poco más este tema, es que no había como una espécimen de garantías sobre, sobre el campo en sí. Entonces, primero, un abandono del Estado y también internamente o en el campo, pues también habían abusos internos. Ahora bien, lo que más demarcaba los latifundios eran el tema de la ganadería y también de la esmeralda. Por lo cual la gente que era como tal dueña de estos terrenos pues abusaba de la gente campesina de cierta manera pues, y como lo mencioné anteriormente pues no había como garantías de esa manera yo lo puedo tomar y como realizando como esa percepción digamos, de lo leído, de lo estudiado, para mí es como eso. Adicional a ello, pues,
Adicional a ello, pues lo que, digamos, el no tener garantías por parte del Estado, estos abusos internos, como lo mencionaba, pues lo que genera es que empiezan a nacer ya socialmente como esa necesidad de quererse defender, empiezan a surgir grupos guerrilleros, ¿sí? Conformados por obviamente campesinos, y en esos pues, y voy a demarcar mucho el tema de terratenientes, latifundios, porque se inclina, y bueno, esmeralderos y ganaderos, porque se inclina mucho al paramilitarismo. Y obviamente también surgen otras guerrillas, que es como, que digamos que es como la base donde empiezan a nacer las FARC, el ELN, pero bueno, eso es un proceso que se fue dando paulatinamente, pero digamos que es como lo que empieza a suceder en Colombia, tanto socialmente como políticamente, porque realmente la ausencia del Estado o el no escuchar a los ciudadanos de cuáles son las necesidades que realmente necesitan, pues lleva al pueblo o a las naciones a moverse de cierta manera y empezar a quererse sentir. De que de alguna manera u otra ellos sientan que generando, digamos, cierta voz o cierto movimiento, el Estado en algún punto los llegue a escuchar. Para mí es eso también, el que la sociedad busque como esas alternativas de voy a pelear, voy a moverme, voy a buscar una comunidad que también le duela lo mismo para que me escuchen. Es eso, un Estado que no está dispuesto a escuchar, que se hace el de los oídos sordos, y por eso digamos que las sociedades llegan a ese tipo de fines, ¿no? O se llega a esos resultados. Ahora bien, digamos que en el tema social y como de estos grupos armados, etcétera, pues también estamos pasando por una transición entre 1930 y 1945, en donde estamos en plena hecatombe de guerra mundial. Incluso hemos salido ya de una primera guerra mundial, más o menos entre 1910. Bueno, no lo tengo muy claro en mi cabeza, pero hace que se connote más este tipo de movimientos, porque es la única manera de que seamos escuchados desde mi punto de vista, ¿no? O de que la sociedad o los ciudadanos de ciertas regiones pues se sientan escuchados. Ahora bien, ya por el tema un poquito más político, obviamente desde la visión más Estado, pues empiezan a pasar, digamos que presidentes, y destaco, digamos que como la entrada de Pumarejo a la presidencia entre 1936 a más o menos a 1944-45, en donde este hombre pues lo que propone son cambios en básicamente toda la política colombiana, desde lo que es la educación, el trabajo, la salud, la constitución, también el tema agrario en general, pues, bueno, y también educación, bueno, no recuerdo si lo mencioné, pero básicamente pues este hombre lo que busca es mejorar muchas condiciones, por ejemplo, en el sentido laboral, pues que la gente tuviera un contrato de trabajo para que, bueno, primero que todo, para mejorar las condiciones del empleado en Colombia. Eso pues a mi concepto me parece un cambio muy bueno, que de pronto no se tenía en
en estados anteriores, pero que esta vez pues sí se estaban teniendo en cuenta. Adicionar pues el tema agrario, de que tuvieran más garantías sobre sus tierras, en el tema de educación, que no solamente se centralizara en religión, ¿sí? en dar clases religiosas, sino que, bueno, buscar o abrir esa brecha de que dentro del aparato educativo, pues hubiese como más conocimiento fuera de lo que es lo religioso. Además que, bueno, Colombia siempre, o desde hace mucho tiempo atrás, pues llevábamos por la colonia española que pues llegó acá, pues instauró el tema del catolicismo, pues muy arraigado también en la sociedad colombiana, pero que se enfocará más en el tema educativo. Esos cambios que generó también la apertura de lo religioso, también se hizo pues ciertos cambios en el tema de salud. Bueno, en general digamos que este presidente lo que busca es cambiar, digamos que muchas brechas que se tenía en Colombia en muchos sentidos, y obviamente cambiar una constitución que me parece que es un tema arriesgado este hombre llegar y proponer algo nuevo, ¿no? Pero pues que beneficiara sobre todo a los colombianos. O buscando eso, si bien es cierto, pues hubo ciertas cosas que al menos en el tema agrario la gente no estuvo de acuerdo, e incluso pues no le permitieron a este hombre, o a Pumarejo no le permitieron seguir gobernando por el tema pues de tierras, porque era algo muy delicado y como lo mencioné anteriormente, pues el tema de latifundios, terratenientes era bastante fuerte. Entonces la oposición estaba en contra de esos cambios que él quería realizar en ese sentido. También cabe destacar que bueno, empiezan a haber aperturas económicas. Sin embargo, y con esto me refiero al régimen, al régimen de sustitución de importaciones, el cual, bueno, se desarrolla desde 1930 hasta 1960, 70, incluso un poco más, en donde, bueno, se da como esa apertura de importaciones. Sin embargo, pues este régimen de sustitución, de cierta manera, pues permitió que Colombia se abriera como al mercado. Sin embargo, hubo pues también mucho proteccionismo a los productos nacionales, y a pesar de que se cuidó, digamos, que la industria colombiana, y que también ese proteccionismo, se busca que también la industria interna se desarrolle, se renueve con tecnologías, pues no lo hizo, porque realmente no hubo un avance tecnológico en las producciones o nuevos productos que ofrecer a nivel mundial, como de pronto lo hicieron países que sí hicieron proteccionismo, como lo fue Corea del Sur, entre otros países asiáticos, que implementaron, digamos, que o adoptaron el mismo modelo, pero que al tener ese proteccionismo con sus productos internos, buscaron también como el avance tecnológico. Eso no sucedió en Colombia, y simplemente solamente crecimos en la parte agrícola, de exportaciones agrícolas, sobre todo pues lo que es el café, el banano, pero digamos que monopolizando también mucho eso, al igual que hubo muchas industrias internas,
por como lo fue la textil, la cervecera, que ese proteccionismo en el tema de que no se podía importar precisamente esos productos que ese tipo de industrias ofrecían, pues lo que hizo fue como monopolizar y hacer el mercado un poco más difícil para otros, digamos, otras empresas que de pronto querían entrar a jugar ahí. Entonces, y sin embargo, Colombia tenía uno de los mejores, bueno, no recuerdo muy bien, pero sí como uno de los mejores ingresos a nivel Latinoamérica. Incluso estábamos más desarrollados, les llevábamos como 10 años de diferencia entre 1950 y 1960. Llevábamos, digamos, una diferencia de 10 años a Brasil y Argentina, ¿sí? Entonces, a pesar de que tuvimos eso, no supimos mantenerlo y además de ello, pues no se buscaron como alternativas de crecimiento o de sostener ese crecimiento y tampoco que la oferta interna podía mantener la demanda que se tenía acá en el país, por lo cual había, digamos que, un desbalance en ese tema. Ahora bien, pues, digamos, eso también sucede en la parte económica, como toda esa apertura, obviamente para exportadores agrícolas, beneficioso, pero como recalco, no un avance tecnológico el cual nos permitiera ofrecer mejores cosas al mercado, más que se iba a seguir desarrollando con el paso de los años. Ahora también pues ya yéndonos como a la parte de procesos de paz, eh, de aciertos y desaciertos del ejercicio político, pues con la Constitución del 91 se buscaba eso, el mejoramiento del proceso de paz, de que muchos grupos armados como lo eran el ELN, las FARC, pues realmente se entrara a negociar, ¿sí? Y se mejoraran como tal las condiciones hacia los colombianos. Y en general, pues para mí, o desde mi punto de vista, pues muchos aspectos que se te querían tocar. Sin embargo, pues a pesar de que la Constitución del 91 buscaba eso, beneficios en muchas cosas y que es una buena constitución que incluso te permite una libre elección de religión, que te permite uno de los grandes poderes, que es el tema de la acción de tutela. También cabe destacar que la Constitución permite que, digamos, como ciudadano yo tenga libre elección de mi desarrollo de personalidad o como persona o como ser, las cuales no teníamos anteriormente, entre otras, digamos, condiciones sociales y políticas. Entonces, sin embargo, digamos que en muchas negociaciones que se hacen con este tipo de grupos no se llegan a nada, no se llega a nada. Incluso después de haber tenido una conversación o llegar a acuerdos con las FARC, en uno de estos encuentros, después de haber tenido como una conversación como con el inicio de lo que es las FARC, Tolima, Marquetalia y todo este tema, el Estado lo que hace es imponer su poder y de alguna manera u otra la primera vía para ellos, que era muy fácil, que era la comunicación o la solución, y después de haber tenido como esta conversación o ese espacio que tuvieron con este grupo, el Estado, al no estar de acuerdo del todo con lo que se proponía, lo primero que hacen es bombardearlos. Entonces, de cierta manera, pues genera un odio. Y además que había mucha gente que de cierta manera avalaban
o colombianos que avalaban lo que estos grupos hacían, porque de cierta manera defendían sus derechos, eh, y lo que generó fue un mayor resentimiento e incluso pues permear más, de alguna manera u otra, lo que es la violencia interna en Colombia, que lleva años y que entre 1990 al 2000, 2005, para mí incluso, pues más se acentuó. Eh, y hasta la actualidad pienso yo que seguimos, con este tema vigente. La violencia en Colombia realmente es algo que no se ha podido solucionar a pesar de que, se lleguen a acuerdos, a conversaciones, a momentos neutrales, pues sigue muy presente en nuestra sociedad colombiana. De igual manera, pues, la desigualdad social en muchos aspectos, respecto a eh, educación, salud, pensión, entre otros, digamos, aspectos que nos importan como sociedad, pues no son muy tenidas en cuenta. O más que no tenerse en cuenta es, eh, porque el Estado, no, porque el Estado no atiende, eh, no atiende sus deberes, porque a la final son deberes y responsabilidades del Estado el saber controlar y sobre todo administrar bien lo que hace con el tema de impuestos para este tipo de cosas. Eh, Adicional, pues, también, y me parece súper importante destacar que, eh, como en toda esta violencia que también hemos vivido, pues digamos que una de las partes más débiles que ha tocado a la sociedad colombiana, pues también es a las mujeres, las cuales han tenido violencia de todo tipo. Y también es el permitirle dar como esas garantías de protección, eh, y de cuidado que no ha tenido. Digamos que esto no solamente se presenta en zonas rurales, sino que también se ha presentado en zonas urbanas en las cuales, la mujer en este tipo como de ambientes hostiles pues se ha visto vulnerada a través de los años. Pero el permitir que haya un espacio en donde puedan ser escuchadas, en donde el Estado esté constantemente, en acompañamiento, puede hacer las cosas muy, muy diferentes y que también pues sean escuchadas y su voz sea tomada en cuenta en ámbitos políticos, ¿cierto? Y que impacten en ese tipo de situaciones. Sin más que decir, pues, digamos que para mí esto es como un recuento de todo lo que pasa en Colombia durante, digamos que, todo este siglo XX. De pronto se me escapan cosas, pero es lo que más, yo destaco y resalto. Y eso sería todo.